Bueno, hoy vamos a continuar con la clase pasada. La clase pasada habíamos visto la envergadura de Weber como científico social llevado al campo de lo político, o sea, como sociólogo político o como politólogo. Estamos hablando de un tipo de pensador muy interesante, con un prisma muy agudo, con preguntas bastante novedosas con respecto a las tipologías políticas previas, bastante riguroso o muy riguroso con lo que refiere a el uso de categorías, digamos, el uso de conceptos, y en eso habíamos visto la definición de poder y habíamos visto la definición de dominación, ¿no? Y durante la anterior clase habíamos hablado más que nada de dominación, o fundamentalmente habíamos hablado de dominación. De poder habíamos hablado más que nada para diferenciar ese concepto del concepto de dominación. Pero uno no puede desconocer o subestimar al concepto poder. Para complementar lo que vimos la clase pasada, debemos introducirnos o adentrarnos en el poder en sí mismo. Uno en esta clase lo que va a ver es que existen diferentes formas de poder, ¿no? Que hay distintos tipos de poder. Y esta cuestión, ¿no?, de los diferentes tipos de poder ya nos está marcando, ¿no?, un primer espacio, ¿no?, un primer posible resultado. Existen diferentes tipos de poderes y a su vez hay una distribución desigual en la sociedad de esos poderes. Entonces, si existen diferentes tipos de poderes, que ahora vamos a ver tres tipos de poderes, los tres tipos de poderes fundamentales en Weber, y hay una distribución desigual de ese poder a nivel social, lo que va a generar la combinación de ambos factores es un determinado tipo de estratificación social. Es decir, la estratificación social se puede entender en base a los distintos poderes, digamos, distintos tipos de poderes que cada grupo social ostenta y cada individuo perteneciente a ese grupo social posee, y a cómo se distribuye el poder en cada ámbito de lo que vamos viendo, digamos, cómo ese poder es de alguna forma asignado a cada grupo o a cada individuo, grupo de individuos. Existen tres tipos fundamentales de poderes, ¿no? El económico, el político y el social. En esto no hay ninguna novedad. Son las tres esferas básicas de lo social o de la sociedad, comprendido en sentido amplio, ¿no? Digamos, justamente en algún momento la economía política nació para entender esto, ¿no? Estas tres dimensiones. Después se convirtió, después de Marx, en economía a secas, ¿no? Y se redujo a la esfera propiamente de lo económico. Pero estas esferas son órdenes sociales, y si son órdenes sociales, el sentido subjetivo de la acción social pierde esa característica potencialmente aleatoria y toma un orden, ¿no? Toma un sentido mediante ese orden, un sentido subjetivo, ¿no? Y por lo tanto es posible, si bien el orden tiene algo el poder tiene algo de caótico, donde todos lo podemos ejercer, ¿no?, sí tendría algunas cuestiones para contarnos, o para que la sociología pueda tender un puente a este espacio, ¿no?, porque justamente es un orden social. En principio, esta discusión digamos, de las esferas, o de la cuestión de las esferas, en Weber
hay que insertarlo con su rivalidad frente a un cierto marxismo vulgar que había en su época. Weber nunca discute directamente con Marx, ¿no? No sabemos cuánto de Marx él conocía, pero evidentemente lo conocía y de hecho lo nombra todo. ¿Qué profundidad tenía el conocimiento de él sobre Marx? No lo podemos saber, pero sí que indudablemente es un autor que influenció en Weber, ¿no? Aunque a favor de Weber también podemos decir que muchas de las cosas más ricas de Marx se publicaron después de la vida de Weber. Por ejemplo, los Grundrisse, ¿no? Digamos, y que Marx, debido a su propia biografía junto a la de Engels, ¿no? No pudo producir un desarrollo orgánico de su teoría en forma de, por ejemplo, presentarlo en un libro. O sea, realmente acercarse a la obra de Marx es súper complicado, es súper complejo, porque si hay algo que le falta y que brilla por su ausencia son las reglas del método, en vez de sociológico como sería el de Durkheim, las reglas del método materialismo dialéctico, materialismo histórico, ¿no? Pero más allá de eso, había una lectura de Marx economicista, ¿no? Es decir, vulgar, que se estaba imponiendo en ciertos sectores, ¿no? Y Weber busca polemizar con esta versión de economicista del marxismo. De hecho, su investigación sobre la ética protestante y el espíritu del del capitalismo es tratar de dar vuelta las visiones economicistas que, digamos, producían desde la esfera económica una determinación directa de la conciencia, ¿no? Él, digamos, está tratando de mostrar que en realidad la conciencia sí tiene una parte activa y que no es un mero reflejo de las determinaciones económicas, ¿no? Este economicismo que tiene enfrente Weber es un economicismo que le da primacía mecánica a la esfera de lo económico, ¿no? ¿En qué momento? Cuando busca analizar fenómenos sociales. Acá tenemos un problema que va a ser parte de la unidad de Marx, pero es que Marx no hablaba de esfera económica. Marx no entiende lo mismo que nosotros, nuestro sentido común, influenciado por la economía vulgar, por la economía común, la economía estándar, entiende qué es la economía. La economía en Marx es la relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre como género y la naturaleza, y la transformación de ese objeto en sí mismo, que es la naturaleza, en un objeto para sí mismo por parte del género. Y en esa transformación, la dialéctica de transformamos la naturaleza y la naturaleza nos transforma a nosotros mientras que la estamos transformando a ella. O sea, digamos, la transformación de la naturaleza nos transforma a nosotros. Y es una dialéctica histórica, es algo mucho más complejo, mucho más complicado que el que cree que por leer la palabra economía entiende que es lo mismo, economía, ¿no? Que está entendiendo lo mismo de lo que quería decir Marx o lo que estaba diciendo Marx. Entonces, sabiendo que en realidad Marx no está acá en discusión, sino que están las visiones mecanicistas de Marx, ¿no? Visiones que son vulgares de Marx, ¿no? Propias de la época de Weber, ¿no? Vamos a introducirnos en los tres órdenes sociales, el económico, el político y el social, pero los tres órdenes de la sociedad, o las tres grandes esferas, donde se juega las partes más importantes del poder, por lo menos las que podría haber Weber en su época. Porque tal vez hoy en día alguien puede decir, existe otra esfera, por ejemplo, podríamos decir la esfera del género, ¿no? Y en esa esfera también se juega poder. Bueno, esto en la época de Weber no estaba a la vista, ¿no? O sea, no era algo que
causara mayor curiosidad científica, pero podríamos entender que todas estas esferas, la economía, la política y la social, efectivamente son espacios, ¿no? muy importantes de la distribución del poder. Bueno, entonces como primer orden tenemos el orden económico. El orden económico, o la esfera de lo económico, define la manera de distribuir y de utilizar los bienes y servicios, es decir, quién recibe qué, ¿no? Y cómo se utilizan esos bienes y esos servicios. Entonces, el ordenamiento económico se ordena, o mejor, los podemos conceptualizar mediante el orden de un grupo de individuos que poseen en común un componente causal específico en la probabilidad de vidas. Es decir, que poseen como atributo común algún, tipo de propiedad que le es específica y es la base, ¿no?, para obtener oportunidades o generarse probabilidades de vida. Este grupo común debe ser considerado una clase, porque ustedes saben que Marx y Weber hablan de clase social. Nosotros, en nuestro sentido común, hablamos de clase social, pero la idea que ustedes tienen de clase social es, falsa, no es una clase social en términos sociológicos, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de estructural funcionalismo. Weber sí va a hablar de clase social. O sea, Weber sí está trabajando con el concepto clase social. Y es uno de los conceptos núcleos madre de la sociología, ¿no? O sea, si alguien quiere entender qué es clase social, definitivamente tiene que ir a la sociología, por arriba de otras ciencias. Otras ciencias pueden hablar de clase social o qué sé yo, pero la clase social como concepto es algo propiamente de la sociología. Entonces, la clase, se diferencia por ser un grupo que poseen en común algún componente causal, ¿no?, que ese componente causal, ¿no?, para sus probabilidades de vida se expresan de forma exclusiva en intereses económicos y en posesión de bienes. Es decir, las clases vamos a observarlas porque tienen intereses económicos particulares. Cada clase tiene su propio interés económico. Puede ser que ese interés económico estén, en contradicción unos con otros. Es muy probable esto, ¿no? Y por el tipo de posesión de bienes que tiene, ¿no? A esto se le suma, ¿no?, que este grupo está el grupo clase social al cual se pertenece, condiciona las características, ¿no?, con las cuales vamos a ingresar al mercado de bienes y al mercado de trabajo, ¿no? Si uno posee una empresa, ¿no?, va a ingresar al mercado de trabajo, o mejor dicho, no va a ingresar al mercado de trabajo, o sea, pero pongámosle que los empresarios trabajan de una forma y va a ingresar al mercado de bienes de una forma diferente que si uno es empleado de esa empresa. ¿Se entiende? El acceso a la cantidad de bienes y de servicios y la realización del precio del salario va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la renta del empresario está en el capital, no en el trabajo. ¿Me explico? Esto va a determinar que las clases sociales para Weber se sustentan en dimensiones tanto patrimoniales, qué patrimonio se tienen los grupos, y podemos observar, como lucrativas, cómo obtiene el lucro cada individuo, cómo obtiene una ganancia, algún tipo de elemento que permita, producir una diferencia económica, ¿no? Ahora, sabiendo esto, que es una clase social, Weber va a diferenciar entre clases positivamente privilegiadas, negativamente privilegiadas. Va a hacer
digamos, un análisis bastante complejo. Esto es parte de la unidad de las clases sociales, pero les quiero decir algunas cosas que me parecen interesantes del análisis de Weber con respecto a las clases sociales. En principio, me llama mucho la atención a mí el análisis de la situación de clase, el concepto situación de clase. La situación de clase, ¿no?, es el conjunto de probabilidades que determinan que derivan de un determinado orden económico. Es decir, de acuerdo al orden económico, cada clase social, los integrantes de cada clase social va a tener un conjunto de probabilidades, ¿no? Ese conjunto de probabilidades no obedece en principio, o por lo menos principalmente, ¿no?, de la voluntad del ser del individuo, ¿no? Si hay alguien que no subestima la voluntad del ser, es Weber, ¿no? Esto lo sabemos, o sea, pero tampoco es ingenuo, ¿no? Él sabe que con la voluntad del ser no alcanza, que los condicionamientos materiales son fundamentales para que el individuo pueda alcanzar ciertos objetivos, incluso que pueda desear esos objetivos, digamos, que pueda proponerse desear y alcanzar esos objetivos, ¿no? En esto está Marx claramente en la obra de Weber, ¿no? Este conjunto de probabilidades que determinan de un orden económico marca la magnitud y la naturaleza del poder que cada miembro de una clase social posee. Ese poder se va a expresar sobre la capacidad de bienes y servicios, ¿no?, que tiene para ¿qué? Para obtener rentas o ingresos, ¿no? El conjunto, la magnitud y la naturaleza del poder va a determinar la posibilidad y los volúmenes que uno tiene de obtener rentas o de obtener ingresos. ¿Se entiende esto? Y esto, él lo refiere, esta situación de clase, la refiere al hecho económico elemental, lo que Weber llama el hecho económico elemental. El hecho económico elemental es la modalidad de distribución de la propiedad material, ¿no? Es decir, el poder de posesión de los bienes. Es decir, en un espacio, en una determinada sociedad, se da a sí misma esa sociedad una modalidad de distribución de la propiedad material, y eso determina el poder de posesión de bienes, ¿no? Esta distribución de la propiedad material lo que hace es, digamos, enmarcar las posibilidades que tienen los individuos cuando se reúnen en los mercados con fines de intercambio, ¿no? Es decir, marca el poder que cada grupo social tiene al momento de reunirse en el mercado para producir intercambio. Entonces, si yo soy, por ejemplo, un oligopolio, ¿no?, voy a tener, o sea, soy parte de un oligopolio como grupo, voy a tener mucha posibilidad de marcar mi poder en el intercambio. Es decir, por ejemplo, de cartelizar los precios, ¿no? Y voy a tener poca propensión a reinvertir las ganancias para, volverme más competitivo. Los oligopolios tienden a ser, poco competitivos si uno los compara con un sistema de libre empresa, es decir, que hay muchos oferentes y hay muchos demandantes. Si hay pocos oferentes, el poder va a estar del lado de los oferentes, ¿se entiende? Entonces, esta modalidad de distribución de la propiedad material condiciona la modalidad de vida de modo integral de cada clase social. Es decir, esta cantidad y este acceso a la posesión de los bienes y servicios, ¿no?, y demás, y qué tipo de rentas, qué tipo de ingresos, condicionan de modo fundamental, de modo integral a los miembros de cada clase. Es decir,
Cada clase va a tener una forma de vida, ¿no?, más o menos ligada a este condicionamiento material. Y dentro de este hecho económico elemental, de esta forma de distribuir la propiedad material, dentro de nuestra sociedad hay un elemento que es fundamental, que es la propiedad o la carencia de ella, ¿no? Esta condición determina, no sé si la palabra en Weber es determina directamente, pero condiciona, ¿no?, de forma fundamental el destino de los individuos dentro de cada clase social, ¿no? A ver, digamos, cómo uno ingresa al mercado está claramente marcado por qué tipo de propiedad tiene, ¿no? Si uno es formalmente libre, es decir, la única propiedad que tiene es su propio pellejo en términos de Marx, pero esto lo está diciendo Weber, o sea, formalmente libre lo está diciendo Weber, entra con mucho menos poder que si uno es dueño de un capital, de un gran capital. ¿Se entiende? O sea, va a haber menos poder entre quien solamente tiene su mano de obra para vender y el que es dueño de los medios de producción. Y eso va a determinar de forma fundamental el destino de cada individuo. Si quisiéramos hacer una sociedad meritocrática manteniendo el sistema capitalista, esto lo estoy diciendo yo, no Weber, ¿no?, lo que habría que hacer es abolir las herencias, definitivamente, ¿no? Porque si no, mi papá es rico, yo heredo, y ¿cuál es mi mérito? Ninguno. ¿Se entiende? Los defensores de la propiedad privada en este sentido dirán, bueno, pero no habría incentivos, o sea, bueno, no, sí, que las personas a todos se nos iguale desde el inicio. O sea, digamos, que la igualdad no sea que el más rico pueda... A ver, cuando uno observa estadísticamente, los más ricos suelen llegar a los lugares más altos. Esto no es una condición de la genialidad de los más ricos, es realmente cómo funciona, ¿no?, cómo está, condicionada de forma integral la vida de las clases sociales. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? Que alguien a nivel individual pueda romper con su destino de clase social, ¿no?, no quiere decir que o vuelve falso que la gran mayoría de esa clase social, si nació dentro de las partes subordinadas de la sociedad, va a seguir siendo subordinada. Entonces, para que la esfera económica tenga peso, el mercado es un requisito fundamental. Es decir, no pueden existir clases sociales y la esfera de lo económico no se puede conceptualizar si el mercado no es una realidad histórica, ¿no? Y esto no ocurre en la historia de la humanidad hasta hace muy poco. Por algo que la economía no nace más allá del siglo XIX y la economía política no más allá del siglo XVIII. ¿Se entiende? Porque así como la sociedad se puede conceptualizar solamente en una determinada época, y el Estado se puede conceptualizar dentro de una determinada época, la economía tal y cual la entendemos solamente puede ser conceptualizada en determinada época. Yo sé que algunos me van a decir, no, Aristóteles hablaba de economía, sí, claro, yo lo leí la política de Aristóteles, o sea, pero tenía otro sentido, diferente, o sea, no era lo mismo, no se confundan, ¿no? Entonces, ¿qué supone a nivel histórico que se hayan desarrollado las ciudades burguesas? Las ciudades burguesas son ciudades de condiciones diferentes a las ciudades antiguas. Es decir, las ciudades antiguas eran ciudades donde se reunían los terratenientes. Roma, Atenas, Esparta. Terratenientes que eran latifundistas esclavistas, ¿no? En ese tipo de sociedades tenían mercados, pero
los mercados eran parte secundaria o muy menor de la vida social. La vida social pasaba por otro lado. En cambio, en nuestra sociedad, los mercados son casi omnipotentes. Nos atraviesan por todos lados. Para todo, básicamente necesitamos dinero. Por ejemplo, hasta la pandemia, la educación en la Universidad de Buenos Aires era gratis. Ahora dejó de ser gratis. ¿Se dieron cuenta de este pequeño detalle? ¿Tomaron noción de que no es más gratis? O sea que ustedes están pagando para poder presenciar esta clase, que yo estoy pagando para poder dar clase. O sea, dejó de ser gratis. Digamos, fíjense todo lo que estamos pagando, ¿no? Desde, en este caso, para grabar, haber comprado un celular, que lo estoy pagando a cuentas, ¿no? Pagar a nuestros amigos de Fivertel, que tan buen servicio nos dan, ¿no? Pagar a Edenor para que nos provea la luz, ¿no? Y todos los elementos, todas las empresas que se montan sobre una circunstancia extraordinaria para hacer de la educación, que en la Argentina siempre fue uno de los valores más grandes que tuvo y que permitió a muchas generaciones el avance social, el, digamos, desplazarse hacia arriba socialmente, en transformarse en algo pago, ¿no? Que es el sueño neoliberal, que por todo uno pague, ¿no? O sea, es el sueño de los libertarios. O sea, ellos, todo lo que piensan que es la libertad no es otra cosa que cuánto dinero uno tiene y subordinar la libertad a la cantidad de dinero. En el mercado es un elemento irreductible, central de la sociedad capitalista, y se extiende en este grado, esto lo vamos a ver más con Marx, de forma plena en la sociedad moderna. Se origina en las ciudades burguesas, ¿no? En las ciudades que van a dar inicio a la transición del final de la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, etcétera, etcétera, en Europa. Por lo tanto, el mercado es un concepto central por varios motivos. Uno es porque yo les había dicho que el tipo de dominación racional legal tiene como núcleo a el Estado, porque la forma típico ideal más cercana de la realidad es, a ese tipo ideal mejor dicho, es el Estado liberal de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Ese Estado que tanto añoran estas corrientes nostálgicas de la historia y que dicen que tal o cual país de esta parte del mundo fue potencia, ¿no? Nunca ocurrió eso en ninguna parte, pero no importa, ellos lo creen y bueno. Entonces, el mercado, además de ser fundamental para pensar el tipo de dominación racional legal, es central a su vez para pensar las clases y las luchas de clases, ¿no? Porque efectivamente hay una posibilidad de que dentro de la óptica del prisma de Weber, los grupos tengan intereses encontrados y que incluso tengan luchas, ¿no? ¿Por qué sería esa lucha? Básicamente esa lucha es por el precio del trabajo en el mercado laboral. Es decir, los empresarios van a querer pagar menos por el trabajo y el trabajador va a tratar de que no le chupen toda la sangre, ¿no? O sea, básicamente, de modo sencillo, es por eso la lucha, ¿no? Ahora, para que haya lucha tiene que haber una acción de clase, lo que Weber llama una acción de clase. Una acción de clase es una acción común a los miembros de una clase social, es decir, los miembros de una clase social tienen una acción común. Normalmente esa acción común, si es, digamos, una lucha, tendría que tener otra clase para enfrentar, ¿se entiende? Ahora, Weber dice, esto no es un fenómeno necesario, con lo cual trata de darle un palo a Marx. Yo creo que queda corto porque no sé, digamos, sí entiendo lo que quiere decir, pero bueno, la verdad no le quiero poner a Weber nada que expresamente no haya dicho, pero bueno, él efectivamente dice que no es un fenómeno necesario. Y cuando uno piensa esto,
necesariamente recuerda la frase, la historia es la historia de lucha de clases, o sea, cómo más o menos inicia, o el primer punto fuerte del manifiesto comunista de Marx y de Engels, ¿no? ¿Qué quiere decir con que no es un fenómeno necesario Weber? Él dice, las diferencias en las situaciones de vida, ¿no? Por sí mismo y de forma mecánica, no generan una acción de clase, es decir, no generan una lucha. Es decir, que la gente sea pobre, que la gente la esté pasando mal, o que la gente sea rica y que la esté pasando muy bien, por sí mismo no prueba nada o no determina nada. ¿Por qué? Porque él piensa que, ninguna esfera por sí mismo es preeminente en lo social, ¿no? Y entonces él está pensando esto y está siendo coherente, es decir, la subjetividad que implica, el conflicto y la lucha, no se da de forma mecánica, la subjetividad en el sentido de la acción. Entonces, ¿cómo se daría? Bueno, para que se dé la acción de clase, ¿no? Para que la clase accione, ¿no? En base a su poder y busque imponer, ¿no? Ciertas condiciones, se tienen que haber dado ciertas condiciones culturales y un cierto desarrollo intelectual, ¿no? Esas condiciones culturales y ese desarrollo intelectual, ¿no? Debe permitir dar un sentido subjetivo a los contrastes de cada clase, o que se dan entre cada clase. Esto supone que esas subjetividades logren, ¿no? Establecer una relación entre los fundamentos y las consecuencias de la situación de clase. Cómo se fundamenta la situación de clase y qué consecuencias trae la situación de clase, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Si ustedes no logran esto, si no puede haber acción de clase, o sea, si el grupo no logra establecer una relación correcta, obviamente, o por lo menos en propio de su propio interés y beneficio, entre los fundamentos y las consecuencias de la situación de clase, no se puede, lograr o no se va a desarrollar la lucha, ¿no? ¿Qué significa esto de que uno logre entender los fundamentos y las consecuencias de la condición de clase? En principio, identificar el carácter condicionado de la situación de clase. Es decir, que las situaciones de clase no son producto de la naturaleza, no son producto de un dios o de los dioses, no es producto de la buena o mala suerte, no es producto de que hubo en el pasado gente que trabajó y gente